past simple, simple past, pasado simple. Y lo primero que tenemos que ver es cómo se forma el pasado de los verbos en inglés. Y teniendo en cuenta que hay dos tipos de verbos, los llamados verbos regulares, que forman normalmente su pasado añadiéndoles a forma base ed. Y luego están los verbos irregulares, que tienen un pasado fijo, y ese pasado es la segunda columna de los verbos irregulares. Por ejemplo, de los verbos irregulares podemos escoger break, broke, broken. Primera columna, que es la forma base, segunda columna y tercera columna. De momento nos vamos a centrar en lo que es la segunda columna, que es el pasado. Que vemos un tiempo verbal, lo primero que hacemos es ver su estructura. Y dentro de la estructura, cómo se forma la afirmativa, negativa e interrogativa. Vemos primero la afirmativa, que sería de la siguiente manera. Tendríamos un sujeto más un verbo en pasado, y ese verbo, si es regular, acabaría en ed, y si es irregular, sería la segunda columna de los verbos irregulares. ¿De acuerdo? Luego tendríamos un complemento. Ponemos ejemplos de la afirmativa. Por ejemplo, he washed his car. Él lavó su coche. Esto sería un verbo regular, como veis, y añadimos ed, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo con un verbo irregular. Por ejemplo, she drank some beer. Ella bebió cerveza, algo de cerveza. Aquí hemos escogido la segunda columna del verbo drink, drank, drunk. Cogemos la segunda columna. Lo fundamental que vemos en el pasado es que nos da igual que sea tercera persona del singular, él, he o ella, she. No añadimos ese ni nada por el estilo. Esta forma, tanto para los verbos regulares como para los verbos irregulares, es igual para todas las personas. I, you, he, she, it, we, etc. Todas serían iguales. Bien, ahora veríamos la negativa. Y en la negativa tendríamos un sujeto también. Y siempre tendríamos didn't. Nos daría igual que fuera tercera persona del singular o cualquier otra. Después tendríamos el verbo en su forma base. Es decir, si es regular, sin la ed, y si es irregular, la primera columna de los verbos irregulares. Y después un complemento. Si os acordáis de los ejemplos anteriores, veríamos que el sujeto era he, didn't va a ser fijo, el verbo era wash, y como vemos, ya no le ponemos la ed. Al poner didn't, no ponemos ed. His car. Él no lavó su coche. He didn't wash his car. El segundo ejemplo que habíamos puesto era con she. Didn't, vuelvo a decir que era fijo. Y ahora ponemos drink. ¿Os acordáis que era la forma base, la primera columna?
al poner didn't, ya no ponemos la segunda, ponemos la primera columna. Aquí ponemos, en vez de some, any beer. Ya explicaremos en otra clase por qué se pone any en vez de some, en la negativa. Veríamos la interrogativa. Y la interrogativa empezaría por el auxiliar de pasado, did, y siempre empezaría así. Y daría igual qué persona utilizáramos, qué sujeto. Pues vendría el sujeto. De nuevo tenemos el verbo en su forma base, es decir, sin la ed si es regular, y la primera columna si es irregular. ¿De acuerdo? Si nos acordamos de los ejemplos, eran, aquí tenemos did fijo, aquí tendríamos he, aquí tendríamos wash, y aquí tendríamos his car. Did he wash his car? ¿Lavó él su coche? El segundo ejemplo, también tendríamos did fijo, y luego aquí tendríamos el sujeto era she. El verbo lo ponemos en su forma base, es decir, la primera columna, porque era verbo irregular. Y aquí también ponemos any en vez de some. Y ya explicaremos en otra clase por qué. Did she drink any beer? ¿Bebió ella algo de cerveza? ¿O bebió cerveza? Bien, para completar la interrogativa, veríamos cómo se hacen las respuestas cortas a estas dos preguntas. Did he wash his car? Para contestar diríamos yes, he did. Y si era que no, diríamos no, he didn't. And did she drink any beer? Diríamos yes, she did. O si es que no, no, she didn't. Después de la estructura veríamos como siempre el uso del past simple, del pasado simple. Principalmente el pasado simple se utiliza para acciones acabadas en el pasado. Pero curiosamente también se usa para acciones pasadas pero muy recientes, pasadas en el mismo día en que se habla. Por ejemplo, yo puedo decir what did you say? Y estoy diciendo que dijiste, y me puedo referir a ayer, a la semana pasada, o me puedo referir a un pasado muy reciente, a hace 2 minutos, a hace 2 horas, a esta mañana, por la mañana, etc. What did you say? Puede ser para el pasado anterior al día en que hablamos, o para el pasado muy reciente en el mismo día en que hablamos. Después del uso, veríamos qué tipo de adverbios se usan en el pasado simple. Y los adverbios suelen ser yesterday, ayer, muy común. Cualquier combinación con last, que puede ir como podéis imaginar, con week, month, year, etc. Last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado. Un error muy común para los hablantes de español es poner the last week, por ejemplo. Porque como en español decimos la semana pasada, pues ponemos la en inglés, pero esto es un error
y debemos evitarlo. Luego también tenemos la terminación ago. Un periodo de tiempo seguido de ago. Por ejemplo, 2 days ago. Y lo traducimos por hace 2 días. 2 days ago, hace 2 días. Después de los adverbios, veríamos la ortografía. Esta ortografía va referida a el pasado de los verbos regulares, es decir, cuando añadimos ed, algunos verbos sufren cambios. ¿Y qué cambios son esos? Pues, por ejemplo, si el verbo acaba en consonante más y, la y pasaría a convertirse en i latina y añadiríamos entonces la ed. Por ejemplo, esto pasa con el verbo study, que pasa en el pasado a convertirse en studied, con i latina, ed. Si el verbo es de una sílaba y acaba en una vocal más consonante, doblamos dicha consonante. Por ejemplo, stop es un solo golpe de voz, una sílaba, stop, pasaría a stopped, doblamos la P. El verbo es de 2 sílabas y su acento recae en la última, es aguda, por tanto, por ejemplo, admit, y tenemos lo mismo que aquí, es decir, una vocal más una consonante, también doblamos la consonante. Admitted. Luego tenemos algunas excepciones, vamos a hablar de una de ellas, que es el verbo travel. Su acento recae en la primera y no en la última, como hemos dicho antes, travel, pero aún así dobla la consonante final. Esto lo pondríamos como excepción. Por último vemos cómo se hacen interrogativas con pronombres interrogativos. Y podemos escoger, por ejemplo, what. Ya habíamos puesto un ejemplo antes con what. What did you say? Y, si os dais cuenta, solo ponemos el pronombre interrogativo y hacemos una oración interrogativa normal, con did más sujeto más verbo. What did you say? ¿Qué dijiste? O también podemos coger, por ejemplo, where. Y haríamos después de where una interrogativa normal. Where did you go? ¿A dónde fuiste? Pronombre interrogativo, auxiliar, sujeto, verbo. Verbo en su forma base. Aquí y aquí. Para terminar, vamos a poner varios ejemplos mezclados con verbos regulares, con verbos irregulares, en afirmativa, en negativa o en interrogativa, para practicar. Por ejemplo, podemos decir you broke the window. Tú rompiste la ventana. Otro ejemplo, en interrogativa esta vez. Did you buy that car? ¿Compraste ese coche? O por ejemplo, she didn't go to England last year. Ella no fue a Inglaterra el año pasado. También podemos decir
I talked to him 2 hours ago. I talked to him 2 hours ago. Hablé con él, en inglés ponemos la preposición to, hace 2 horas. Hablé con él hace 2 horas. I talked to him 2 hours ago. O, por ejemplo, I saw your sister yesterday. Yo vi, segunda columna de los verbos irregulares, a tu hermana ayer. I saw your sister yesterday.